Un saludo tengan todos, queridos amigos, y por aquí estamos nuevamente en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a tratar la respuesta a la pregunta que nos hicimos en nuestra página de Facebook JC Las Matemáticas con relación a un ejercicio de geometría plana, ¿ok? La pregunta es ¿cuál es la respuesta correcta? Y le damos 4 opciones. Por supuesto, la respuesta correcta se refiere a un ejercicio matemático que dice así: ¿cómo clasifica según sus lados? Ustedes lo están viendo en la pantalla. ¿Cómo clasifica según sus lados? Fíjense, según sus lados, un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados. Hay que clasificar un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados según sus lados. Es decir, tenemos un triángulo, nos dan datos sobre sus ángulos y tenemos que clasificarlos según sus lados. Para ello, sería conveniente recordar la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Vamos entonces, primero que todo, a partir por recordar cómo se clasifican los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Antes de ver la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos, les propongo recordar qué cosa es un triángulo. Un triángulo, recordemos, que no es más que un polígono de 3 lados. El triángulo generalmente se denota en sentido contrario a las manecillas del reloj: A, B, C o M, N, P, y generalmente con 3 letras consecutivas. ¿Cómo se denota un triángulo? Sencillo, con un simbolito de triángulo, y a continuación escribimos los vértices del triángulo, cuyos vértices no son más que donde se intersectan los lados y que ahí se forman los ángulos. ¿Ya? Entonces, este triángulo ABC está compuesto por 3 lados que son AB, BC y AC. ¿Ya? Generalmente las longitudes de los lados de un triángulo se denotan con la letra minúscula correspondiente al vértice que se opone. Por ejemplo, el lado BC se denota con la letra minúscula del vértice que se opone, que es A. Sería entonces A. El lado AC se denotaría con la letra minúscula del vértice que se opone, que es B. Y el lado AB entonces sería C. Es decir, A, B y C no es más que la longitud de cada uno de los lados de este triángulo. En ese caso, al lado AB, si queremos referirnos a su longitud es C minúscula. Al lado BC, si queremos hablar de su longitud, sería A minúscula. Y en el caso del lado AC, al referirnos a su longitud, vamos a hablar de B minúscula. Lo mismo ocurre con los ángulos de un triángulo. Pero en este caso, los ángulos, la amplitud de los ángulos se denota con letras griegas. Generalmente de esta forma: alfa, beta y gamma. En ese caso, si queremos hablar del ángulo CAB, es decir, el ángulo que tiene como vértice A, es decir, ángulo CAB, que no es más que el ángulo de vértice A, su amplitud sería
alfa. Si queremos hablar de la amplitud del ángulo que tiene como vértice B, es decir, del ángulo ABC, que sería el ángulo de vértice B, su amplitud se denota por la letra griega beta. Y lo mismo pasa con la amplitud del ángulo ACB, es decir, el ángulo que tiene como vértice C, su amplitud se denota por la letra griega como gamma. ¿Ok? Dicho esto, cuando hablamos de longitud de los lados de un triángulo, lo denotamos generalmente con letra minúscula. Y cuando hablamos de amplitud de los ángulos de un triángulo, los denotamos generalmente con letras griegas, como aparece en la pantalla. Entonces, veamos cómo se clasifican los triángulos según la longitud de sus lados. ¿Ok? Comencemos con este primer ejemplo. Fíjense cómo los tres lados tienen longitudes diferentes. Es decir, tres lados diferentes. En ese caso, cuando los tres lados tienen longitudes diferentes, el triángulo se le llama escaleno. ¿Ok? Las longitudes de los tres lados son diferentes. Triángulo, escaleno. Ahora, en el segundo ejemplo, vemos que la longitud del lado BC, que es A, y la longitud del lado AC, que es B, son iguales. Cuando el triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se clasifica como isósceles. Fíjense cómo se escribe isósceles. Terminado en S, con tilde en la O, y aquí S y C. ¿Ok? Dos lados iguales, triángulo isósceles. Pero bueno, si los dos lados son iguales, si ya la longitud de A y la longitud de B son iguales, entonces los ángulos que se oponen a esos lados también son iguales, ¿cierto? Es decir, la amplitud de estos dos ángulos, alfa y beta, son iguales. Es decir, alfa igual beta. ¿Por qué? Porque sabemos que en los triángulos se cumple una propiedad importante, y es que a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Ok? Si AC es igual a BC, las longitudes de estos lados son iguales, entonces las amplitudes de los ángulos que se oponen van a ser iguales también. ¿Ya? En el triángulo isósceles, el lado desigual, que en este caso es AB, a ese lado se le llama base. AB, cuya longitud S, se le llama base. ¿Ok? Después, más adelante, veremos otras características que se cumplen en un triángulo isósceles. Ahora, si los tres lados son iguales, tres lados iguales,
En ese caso, el triángulo se llama equilátero. Equilátero con tilde al lado. Es decir, lado AB de longitud C, lado BC de longitud A, lado AC de longitud B, sus longitudes son iguales. Si las longitudes son iguales, ¿qué podemos decir de las amplitudes de los ángulos? Pues que también son iguales, porque en un triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales, es decir, alfa igual a beta igual a gamma. Pero sabemos que si los tres ángulos son iguales y en todos los triángulos la suma de las amplitudes de sus ángulos interiores es 180 grados, como los tres son iguales, entonces los tres van a tener la misma amplitud. 180 entre 3 sería 60 grados. Y esto solo se cumple en el triángulo equilátero. Recapitulando rápido: tres lados diferentes, escalemos. Dos lados iguales, isósceles. A lados iguales se oponen ángulos de igual amplitud. ¿Ya? Tres lados iguales, equilátero. Y lo mismo, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Y en este caso los tres ángulos, cada uno tiene una amplitud de 60 grados. Veamos ahora cómo se clasifican los triángulos según la amplitud de sus ángulos. ¿Ok? Recordemos que los ángulos se clasifican según la amplitud. Si la amplitud está entre 0 y 90, sin llegar a ser 90, son ángulos agudos. Todo ángulo cuya amplitud sea 90 grados es un ángulo recto. Mayor de 90 y menor que 180 es un ángulo obtuso. Los ángulos que miden 180 grados es un ángulo llano. Y a partir de ahí, de 181 grados hasta 360, es un ángulo sobreobtuso, sin llegar a ser 360. Ya el ángulo 360 grados, entonces es un ángulo completo. ¿Ok? Entonces, según sus ángulos, los triángulos se clasifican de tres formas. Si los tres ángulos son ángulos agudos, es decir, ángulo A, ángulo B y ángulo C, son ángulos agudos, entonces al triángulo se le va a dar el nombre de acutángulo. Ángulos agudos, amplitud de los ángulos interiores sean ángulos agudos, entonces el triángulo se llama acutángulo. Si el triángulo tiene un ángulo recto, supongamos que el ángulo A, cuya amplitud vamos a denominarlo por alfa, el ángulo recto generalmente se denota así, ¿ok? Se suscribe, gráficamente es así, ¿ya? Su amplitud vamos a llamarle alfa. Si alfa es 90 grados, es decir, el ángulo A de amplitud alfa igual 90 grados, ángulo recto, entonces
el triángulo se llamará rectángulo. Y en un triángulo rectángulo se cumplen algunas características que vamos a ver inmediatamente. Primero que todo, el lado que se opone al ángulo recto, en este caso el lado BC, se le llama hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto, AB y AC, se le llaman catetos. ¿Ok? Ahora fíjense, ya conocemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados, ¿verdad? Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, ¿verdad? Pero el ángulo A, su amplitud ya sabemos que es 90 grados. Si sustituimos aquí en la igualdad, y calculamos este 90 grados, puede pasar al otro miembro restando y me quedaría entonces que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Es decir, ¿a qué llegamos aquí? A una conclusión importante. Que la suma de los ángulos adyacentes a la hipotenusa de un triángulo rectángulo suman 90 grados. ¿Ok? Importantísima esta propiedad. Es decir, pudiéramos resumirla así, que el ángulo C, el ángulo B más el ángulo C, que son los ángulos adyacentes a la hipotenusa, suman 90 grados. No estoy diciendo que sean iguales, ¿ok? Estoy diciendo que la suma de ellos dos es 90 grados. ¿Ok? Si llegan a ser iguales, entonces no hay problema. Sería 45 y 45. Imagino, ¿no? Imagino no, es así. No hay de otra. Porque iguales, 90 entre 2 es 45. ¿Ya? Ahora, en el triángulo rectángulo hay una relación muy importante entre las longitudes de sus lados, descubierta por un famoso matemático que todos conocemos porque lo hemos estudiado en 9º grado en cada una de nuestras escuelas, que se llama Pitágoras. Recuerdan el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Teorema de Pitágoras que establecía una relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál era esa relación? La longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, o lo que es lo mismo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Teorema de Pitágoras que todos hemos estudiado y que nos da una relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Y ya por último, si el triángulo tiene
un ángulo obtuso, es decir, supongamos que este ángulo, el ángulo A, es obtuso. ¿Ya? Si es obtuso, es un ángulo cuya amplitud es menor que 180 grados y mayor que 90 grados. En este caso, al triángulo se le llama obtusángulo. Y de esta forma tenemos entonces la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Acutángulo, sus tres ángulos agudos. Rectángulo, posee un ángulo recto. Y obtusángulo tiene un ángulo obtuso mayor que 90 y menor que 180 grados. ¿Entendido? Vimos entonces en el triángulo rectángulo, muy importante, que al lado que se opone al ángulo recto se le llama hipotenusa. Los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Los ángulos adyacentes a la hipotenusa suman 90 grados. Y recordamos la relación que existe entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras. Y bueno, ahora solo nos queda darle solución a la interrogante que tanto en nuestra página de Facebook como de Instagram colocamos en días pasados. La pregunta era, ¿cuál es la respuesta correcta? Y daba 4 opciones: hipotenusa, equilátero, rectángulo, isósceles. Y esta pregunta era referida a este ejercicio: ¿cómo clasifica según sus lados un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados? Muy importante, ¿cómo clasifica según sus lados? Según sus lados, ya sabemos que los triángulos se clasifican de 3 formas. Escaleno no tiene lados iguales. Isósceles tiene 2 lados iguales. Equilátero tiene 3 lados iguales. Este triángulo vamos a analizar con los datos que nos dan si es un triángulo escaleno, isósceles o equilátero. ¿Entendido? Para ello vamos a ver cuáles son los datos. Es un triángulo rectángulo. Muy importante este dato. Triángulo rectángulo. Y ahí nos indica el ángulo recto. Después nos dicen con un ángulo de 45 grados. Otro dato importante que también nos lo indica, ángulo de 45 grados. ¿Ya? Pero cuando clasificamos hace un rato los triángulos según sus ángulos, vimos que el triángulo que tiene un ángulo recto se clasifica como triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo vimos como una de las propiedades que los ángulos adyacentes a la hipotenusa suman 45 grados. Vamos entonces a denotar este triángulo. Y lo que nos haría falta saber es cuánto mide, cuál es la amplitud de este ángulo B. Si dijimos, cuando clasificamos los triángulos según sus ángulos, que en el triángulo rectángulo los ángulos adyacentes a la base suman 90 grados, es decir, ángulo A más ángulo B es igual a 90 grados, por ser ángulos adyacentes a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y el ángulo A es 45 grados, si despejamos, obtenemos y calculamos
El 45 que está sumando pasa restando. 90 menos 45 sería 45 grados. Y por tanto el ángulo B también va a tener la amplitud de 45 grados. Joder, este 45 me ha quedado que no vea. Feo cantidad. En matemática también se lucha por las cosas bonitas, ¿eh? No se crean que la ciencia es... No. En matemática las cosas bonitas también se felicitan y gustan, ¿ya? Entonces, ya vimos que el ángulo B tiene 45 grados. Pero recordamos cuando clasificamos los triángulos según sus lados que cuando un triángulo tiene lados iguales, a él se oponen ángulos iguales y viceversa. Si tenemos un triángulo con ángulos iguales, a él se van a oponer lados cuya longitud son iguales. Por tanto, si estos dos ángulos miden 45 grados, tienen una amplitud de 45 grados, los lados que se oponen van a ser iguales. Y entonces, si el triángulo tiene lados iguales, dos lados iguales, ¿cómo se clasifica según sus lados? Pues como vimos en la clasificación, como un triángulo isósceles. Y de esta forma llegamos a la resolución del ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? El inciso D, isósceles. Nuestras felicitaciones a todos los que llegaron a esta respuesta mediante el análisis que hicieron, en particular a una persona que fue la primera que respondió al ejercicio, Ivonne. Nuestras felicitaciones para ti porque además dio una respuesta, de más de 100 puntos. Un análisis perfecto. Felicitaciones, Ivonne, y esperamos que sigas con nosotros en nuestro canal participando activamente. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Solo los invitamos a que se mantengan suscritos a nuestro canal, activen la campanita. Pueden seguirnos también a través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram, que hemos abierto nuestra página en Instagram también. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Solo nos queda pedirles que se cuiden, se protejan de la pandemia y hasta pronto.